Sabemos que la literatura infantil puede tocar temas bien difíciles, ¿no? Y hoy justo vamos a analizar una obra que lo hace de una manera increíble, Chanito el oso migrante. Este es un libro que nos pone de frente a la crisis migratoria, pero desde la perspectiva de un niño. Y miren, con solo ver la portada ya entendemos de qué va el corazón de la historia, ¿no? Vemos esta conexión, este vínculo tan fuerte entre el niño y su osito. Y es que el oso se convierte en una especie de filtro, a través del cual se vive todo el viaje. Y justo esta relación nos lleva a la pregunta clave de todo este análisis. Entonces, la pregunta que nos hacemos y que va a guiar todo esto es, ¿de verdad un oso de peluche nos puede ayudar a entender algo tan complejo como una crisis migratoria? Porque, a ver, podría parecer solo un cuento para niños, pero esta novela es mucho más. Es, de hecho, un documento cultural que vale la pena analizar a fondo. Nos hace pensar si un simple objeto de afecto, como un oso, puede ser la llave para entender lo que se siente perderlo todo. Y también para entender la resiliencia en un viaje tan duro. Ok, entonces, para empezar, pongamos las cosas en claro. Vamos a ver de qué libro estamos hablando exactamente. Bueno, Chanito el osito migrante es una novela infantil de Mauricio Vega Vivas. La historia sigue a Alexander, un niño de apenas 9 años que se ve forzado a irse con su familia hacia el norte. Y ojo, desde el principio queda clarísimo que para él no es ninguna aventura, es algo que le imponen. Y ahí está el conflicto central. La migración como algo que le arrebata a un niño su mundo y sobre todo su capacidad de decidir. Y aquí el punto de vista lo es todo. La novela nos fuerza a ver la migración no con los ojos del adulto que toma la decisión, sino a través de la experiencia del niño que la sufre. Y esto nos lleva a un concepto fundamental, la pérdida de la agencia, o sea, la capacidad de actuar o decidir por uno mismo. Fíjense en esta cita. Alexander no quería ir, de hecho lo sacan de su casa. Es que es fuertísima y define toda su experiencia. La frase «lo sacan de su casa» lo dice todo, ¿no? Subraya esa falta total de control. Alexander no es un participante activo en lo que le pasa. Es más bien como un objeto que mueven de un lado a otro sin que él entienda bien por qué. Lo más importante aquí es justo eso, la total ausencia de elección. Una impotencia absoluta. Claro, porque todo esto viene de una dinámica familiar bastante compleja. Las decisiones, los miedos de los papás, todo eso termina por atrapar a Alexander en una situación que él jamás eligió. Su viaje en realidad es una consecuencia de las crisis de los adultos, y él queda ahí, en medio, sin poder hacer nada. Muy bien, ahora hablemos del personaje que le da nombre al libro, Chanito. Porque, a ver, Chanito es muchísimo más que un simple juguete. En la historia cumple una doble función que es esencial. Por un lado, es un símbolo de resiliencia, y por el otro, es una pieza narrativa clave. Y es que aquí es donde vemos lo brillante de la novela, en esta dualidad. Por un lado, tenemos un toque de realismo mágico. Chanito a veces parece un guardián casi sobrenatural, ¿saben? Lo salva del río, le ofrece agua. Pero si lo vemos desde un punto de vista psicológico, el oso es en realidad una manifestación de la propia fuerza de Alexander. Es como su ancla a la inocencia, lo que le ayuda a procesar todo el trauma. Y lo mejor es que estas dos lecturas no se pelean. Al contrario, se complementan y hacen la historia mucho más rica. Pero ojo, es muy importante decir esto. Aunque existe este elemento medio mágico, la novela para nada endulza el viaje. Todo lo contrario, se ancla muy fuerte en la dura realidad y en los peligros del camino. Y es que la lista de cosas que enfrenta es tremenda. Vemos el hambre, el frío, tener que dormir en el suelo. Pero no solo son peligros físicos, también están los reclamos de su papá, el cruce del desierto, el peligro que representa subirse a la bestia, y además de todo, el desgaste emocional es brutal. Y bueno, la amenaza constante de la separación familiar que al final sí ocurra. Y ese es el momento que marca un antes y un después en la pérdida de su niñez. Después de todo este viaje tan brutal, uno esperaría un final claro, ¿no? Pero no. El desenlace no da una solución fácil. Al contrario, nos deja con una conclusión un poco ambivalente, pero cargadísima de significado. Este es, yo diría, el clímax emocional y simbólico de toda la novela. Después de perder a sus papás, Alexander hace algo increíble. Se desprende de su único consuelo, de su ancla. Le da a Chanito a otro niño, Ismael, que lo había ayudado. Es un acto de sacrificio, sí, pero también de gratitud. Es como si le estuviera pasando la esperanza a otro niño que también la necesita. Así que la novela nos deja con esta pregunta flotando en el aire. Cuando Alexander se separa de Chanito, ¿qué nos está diciendo el libro sobre lo que se pierde, pero también sobre lo que queda, en el camino? Porque esta separación representa el costo altísimo de la migración. La inocencia, la familia,
todo se pierde. Pero, al mismo tiempo, ese acto de entregar el oso sugiere que hay algo que sí perdura: la empatía, la capacidad de conectar con otros y la esperanza. Y cómo esa esperanza puede pasar de un niño a otro, incluso en las peores circunstancias. Vaya, una reflexión súper poderosa sobre lo que nos mantiene humanos en medio de una crisis.